Probablemente tienes una opinión establecida sobre la inteligencia de tu familia, de tus amigos, de la gente con la que trabajas o con la que vas en la escuela, o incluso de ti mismo. Sin embargo, ¿cómo decides si una persona es lista o no? Si te pareces a la mayoría de las personas reflejadas en un estudio reciente, basas sus opiniones en la manera de comportarse con los demás, y tu manera de juzgar la manera en la que la gente se comporta con los demás está bastante desarrollada. En cuanto a definir inteligencia, no existe una definición universalmente aceptada. Lewis Terman fue uno de los primeros investigadores de la inteligencia y desarrolló la escala Stanford-Binet. Por otro lado, hay más científicos que proporcionan otras definiciones, como Jean Piaget, que definió la inteligencia como la capacidad de adaptarse al ambiente. O David Wechsler, que formó una definición práctica. La definió como la capacidad para actuar con un propósito en concreto. Existen muchas diferentes. Se puede decir que una de ellas es la interacción entre el resultado del ambiente y la herencia. Existen varias teorías para la inteligencia. Para estas hay dos enfoques. El primero es el psicométrico. La teoría de dos factores de Spearman es la primera en el enfoque psicométrico. Él creía que la inteligencia estaba compuesta por dos factores, un factor G y varios factores S. El G era una capacidad intelectual heredada que influye en la ejecución general. Y los factores S son los responsables en las diferencias entre las puntuaciones en distintas tareas. Bueno, sigamos con la segunda teoría, la de habilidades mentales primarias de Thurston. Thurston identificó 7 factores relativamente diferentes. Fluidez verbal, comprensión verbal, aptitud espacial, rapidez perceptiva, razonamiento inductivo, aptitud numérica y memoria. La tercera teoría es la de estructura del intelecto de Guilford. Guilford creó un modelo de inteligencia tridimensional y de estructura cúbica conformado por 120 factores diferentes. Recientemente lo amplió a 150 factores. La última teoría del enfoque psicométrico es la de Cattell y Horn. Esta teoría propone dos tipos de inteligencia, la fluida y la cristalizada. La fluida es utilizada para descubrir relaciones entre conceptos distintos, razonar, abstraer, etc. La cristalizada incluye la capacidad de utilizar un cuerpo almacenado de información para emitir juicios y resolver problemas. El segundo enfoque es el de Sternberg y trata sobre el procesamiento de información. Este se enfoca principalmente en el modo en el que resolvemos los problemas. También señala una serie de pasos en la que procesamos la información. Codificación, inferencia, mapping, aplicación, justificación y respuesta. Ahora que ya vimos todas las teorías, hablemos de historia. En 1800 las primeras pruebas de inteligencia se hicieron por médicos franceses. Estas hacían hincapié en la capacidad verbal y la importancia de algunas tareas. Un poco más tarde, en el siglo XIX, Sir Francis Galton estaba muy convencido de que la inteligencia es heredada y gracias a esto creó varios aparatos. Los tests de inteligencia que conocemos hoy en día no se lanzaron hasta 1905. Estos son útiles para predecir el aprovechamiento académico y su uso provoca la subestimación de la inteligencia. Bien, ahora hablemos de la inteligencia tácita, que son los conocimientos y habilidades que nos ayudan a enfrentar problemas que no nos enseñan en la escuela. Hay varias maneras de relacionar la inteligencia tácita con la inteligencia general. En niveles bajos de inteligencia general, casi no hay inteligencia tácita desarrollada. Es probable que personas con inteligencia general limitada tengan el mismo problema con conocimiento tácito. La inteligencia tiene una fuerte importancia en la sociedad moderna, en especial cuando hablamos de trabajo. Aquí hay 3 razones por las cuales la inteligencia es importante en el trabajo. La mayoría de las ocupaciones solo están disponibles para personas con licenciatura o un posgrado. 2. Lleva mucho menos tiempo capacitar a personas con una inteligencia mayor. Número 3. A mayor inteligencia, mayor desempeño en el trabajo. A todo esto ha surgido una incógnita. ¿La gente se está volviendo más inteligente? La respuesta es sí, y aquí les van 4 explicaciones. 1. La nutrición y la salud han mejorado considerablemente, aumentando el crecimiento de los niños mental y físicamente. 2. La educación brindada por los padres es de mayor nivel hoy en día. La televisión, la computadora y los juegos de aprendizaje estimulan a los niños hoy en día y por ende los hacen más inteligentes. Y 4. Los beneficios del fin de la segregación. Hemos hablado mucho sobre la inteligencia general y cómo es que debe de ser, pero también es muy interesante conocer sus extremos. Estos son los que cruzan las líneas de normalidad en cuanto al coeficiente intelectual. Un retardo es cuando baja de 70, y este puede ser leve, moderado, severo o profundo según su coeficiente intelectual. Por el otro lado de la moneda están los superdotados, que cuentan con un largo coeficiente intelectual y mucha creatividad.
Bueno, ahora hablemos del lenguaje. El lenguaje desempeña un papel muy importante en nuestras relaciones con las demás personas en la vida diaria. Este es indispensable para las relaciones del hombre normal. Para poder entender la lingüística, que es el estudio del lenguaje, hay que aprender primero algunos términos y conceptos. El lenguaje es un medio de comunicación a través de sonidos o gestos para sordos, que expresan significados específicos. El fonema es la unidad mínima del sonido. El morfema es el elemento mínimo del habla del significado. Está formado por fonemas y cuenta con una raíz, un prefijo o un sufijo. La semántica es el estudio del significado del lenguaje. La sintaxis consiste en un conjunto de reglas para estructurar el lenguaje. Una de las preguntas más frecuentes es cómo aprenden el lenguaje los niños. Antes de decir su primera palabra, el niño ha aprendido una gran cantidad de lenguaje. Es como si hubiéramos nacido con un mecanismo innato de adquisición del lenguaje. Aquí es cuando entra el habla prelingüística. Antes de que los bebés digan sus primeras palabras, articulan una gran cantidad de sonidos. Primero lloran y el llanto adopta diferentes modelos. Hay diferentes intensidades y tonos para indicar hambre, sueño o dolor. Luego ríen cuando están contentos. Entre los 4 y 6 meses balbucean. Escuchan los sonidos a su alrededor, los imitan por casualidad y luego se imitan a sí mismos. A los 9 meses imitan conscientemente los sonidos de los demás, incluso sin entenderlos. Ahora entra en acción el habla lingüística. En el primer año, el bebé pronuncia su primera palabra. Puede ser solo una sílaba, pero esta tiene muchos significados. Estas primeras palabras se llaman holofrases porque expresan un pensamiento completo en una sola palabra. Las primeras 50 palabras, las más comunes, son nombres de cosas en sentido general o específico. Otras eran palabras de acción, modificadores o palabras que expresan solo sentimientos. Existen varias teorías del aprendizaje. Enseguida les daremos las más importantes en 3, 2, 1. De acuerdo con el conductista R.F. Skinner, aprendemos el lenguaje de la misma manera que aprendemos otras cosas, con el esfuerzo, generalización y discriminación. Los padres moldean el habla de sus hijos a reforzar los sonidos que se parecen al habla adulta. Noam Chomsky dice que el cerebro está construido especialmente para darnos la habilidad del lenguaje. Somos la única especie cuyo cerebro es más grande de un lado que de otro. Esta diferencia de tamaño nos dice que el mecanismo innato para aprender el lenguaje está en el lado izquierdo. La teoría navista dice que los humanos tienen una capacidad innata para adquirir el lenguaje. Dicen que podemos aprender a hablar con la misma facilidad que aprenderíamos a nadar. La teoría del aprendizaje social acentúa la importancia de la observación y de la imitación. Es decir, los niños escuchan hablar a sus padres, imitan lo que hacen y es así como aprenden el lenguaje. Sanders descubrió la teoría de los recién nacidos a moverse al ritmo de los sonidos lingüísticos que escuchan. Muy bien, ahora hablemos del lenguaje maternal. Se refiere al lenguaje que padres, madres y otros adultos utilizan con los niños pequeños. Catherine E. Snow examinó la manera en la que hablan las madres de clase media y de las personas que no tienen hijos que rara vez interactúan con niños. Unos como otros modificaban su lenguaje y era diferente con niños de 2 años a niños de 10 años. Y cuando el niño no estaba presente, no cambiaba su lenguaje. Los adultos cambian sus temas de conversaciones cuando están con los niños y las cosas evidentes las hacen mucho más evidentes. La idea de que el lenguaje que utilizamos afecta nuestra forma de percibir se conoce como hipótesis de relatividad lingüística. Benjamin Lee Wolf defiende que el lenguaje no solo suministra medios naturales para expresar ideas. Bueno, ahora hablemos de la formación de conceptos. Este es un proceso del pensamiento y va más allá de las asociaciones estímulo-respuesta. Existen los conceptos bien definidos. Un concepto bien definido es un conjunto de características claras, unidas por una regla o un conjunto entre sí. Por ejemplo, color, tamaño o forma. Por otro lado, hay conceptos mal definidos. Los conceptos mal definidos son aquellos en los que sus características se superponen unos entre otros, y las reglas que usan sus elementos no son evidentes. Y luego está la tipicidad, que consiste en que algunos elementos son más típicos que otros. También está la categoría en familia. Esta dice que los miembros de una familia pueden estar unidos por el mismo tipo de parecido familiar. La resolución de un problema es una actividad cognitiva que se enfoca hacia un objetivo. Puede ser una rutina o algo creativo. Enseguida les diremos las teorías sobre la resolución de problemas. La primera teoría es la del aprendizaje por Iván Pavlov. La segunda teoría es la de Gestalt, que utiliza la capacidad de discernimiento. La tercera teoría es la de los procesos de información. Esta incluye procesos de cómo analizar, recuperar la memoria. Ahora hablemos de las fases de la resolución de un problema. Son 3. La primera es preparación. Aquí se entiende el problema.
La segunda es producción. En esta se empiezan a producir las posibles soluciones para el problema. La tercera es evaluación. Aquí es donde se analiza si las soluciones dadas son las más viables. El descubrimiento de Einstein de la teoría de la relatividad. La ley de la gravedad de Newton. Las obras de Shakespeare. Las pinturas de Picasso. Son ejemplos de creatividad, que es la habilidad de ver las cosas desde una nueva perspectiva. Todos conocemos personas brillantes, las cuales van bien en los estudios o en el trabajo, pero no muestran capacidades para mejorar su calidad de vida. Estas personas son inteligentes pero no son creativas. También conocemos personas que normalmente están muy apretadas en sus estudios, pero que constantemente están teniendo ideas muy originales. Estas personas son creativas, a pesar de que su inteligencia presente baja puntuación. Generalmente estos dos rasgos no van juntos. La gente creativa suele ser relativamente inteligente, pero a partir de cierto nivel de CI más elevado no muestra mayor creatividad. Han surgido estrategias específicas para el estudio de la creatividad, las cuales han sido de mucha ayuda para algunas personas. Una manera de volverse más creativo es librarse de los bloqueos conceptuales. Los cuales son muros mentales que bloquean la habilidad del individuo para percibir un problema o concebir una solución. Existen otros tipos de bloqueos, como el emocional, que es el miedo de parecer tonto al decir algo o sugerir una idea poco corriente. También existe el cultural o el intelectual. Se han creado estrategias específicas para el estudio de la creatividad, las cuales Emocional, que es el miedo a... Oye, esperen, no se escucha el clima, ¿verdad? Todo ese tiempo grabamos así. Se repite todo. Existe otro tipo de bloqueos, como el emocional. Mari. Dilo completo, sí, Mota, que para eso te lo estoy dictando. y relacionarse otra vez. La teoría de los factores. La última teoría del enfoque psicométrico. No me voy así, Mota. La última teoría del enfoque psicométrico. La última teoría del enfoque psicométrico es la de... La inteligencia tiene una fuerte importancia en la sociedad. Moderna, en especial cuando hablamos del trabajo. 1, 2, 3. La inteligencia tiene una fuerte importancia en la sociedad moderna. La inteligencia tiene una fuerte importancia en la sociedad en la que estamos. La inteligencia tiene una fuerte importancia en la sociedad moderna. ¡Ya! Es que me quedo viendo y se quedó. A todo esto... Se ha vuelto más inteligente la... No, otra vez. Se ha vuelto más inteligente la gente. ¡Ay, no! Ahora entra en acción el agua lingüística. Agua. Ok.